hacer lo que no quiero. Ese es el dilema, el sufrimiento de muchos de nosotros. Hacemos lo que no queremos hacer y en lo que bueno que sí queremos hacer se nos queda por fuera. Entonces, el final de nuestros días, de nuestro tiempo de hacer vida al descanso, muchas veces tiene reproches. ¿Y qué reprochamos? Las cosas que pudiendo haber hecho bien, no las hicimos. Entonces nos sentimos mal. Es obvio que nos avergoncemos, nos abochornemos, nos autoacusemos, nos reprochemos que no me va mejor porque es que me equivoco como suelo equivocarme. Y eso no es lo que hoy tú quieres mostrarnos, Señor. Al contrario, es cómo vencer esas debilidades que no nos permiten a nosotros gozar de cosas y a veces hasta nos hacen perder oportunidades, amistades, caminos, y hay puertas que se cierran por actitudes en las que nos hemos equivocado. Vamos a buscar hoy Romanos 7. La carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, nos habla de esta situación tan incómoda, este sufrimiento que nos da a nosotros los creyentes, de que queriendo hacer lo correcto, fallamos. Y para eso vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 25. En esos versículos vamos a estar recorriendo la verdad sobre por qué yo no hago lo que quiero y el bien que quiero hacer es que no hago. O sea, ¿por qué caigo en esas situaciones? Vemos aquí lo que dice la carta de Pablo, versículo 14 al 17. Vamos a examinar esos 4 primeros versículos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo aquí se refiere a esos pecados que no cometemos conscientemente, porque ¿qué debemos hacer ante los pecados conscientes? Los que yo sé que están mal, es más, estoy a punto de hacerlos o no hacerlos y sin embargo los hago. Tomar un dinero que no es mío, porque bueno, lo dejó mi hermanita ahí o lo dejó mi mamá mal puesto y yo sé que no es mío y lo tomo. Aquí no nos estamos refiriendo a ese tipo de pecados. Saber que puedo decir la verdad o mentir. Entonces miento para tener licencia para llegar tarde al trabajo. Es que me retuvieron, es que usted sabe que con esto de los policías, de los centros de control, me retuvieron. Aunque yo sé que no es así, pero premeditadamente ya presento la mentira y para pecar. Aquí no estamos hablando de esos pecados, para los cuales hay palabra, porque para esos pecados hay palabra que nos advierte y nos dice que debemos arrepentirnos. Más bien vamos a ver esos pecados que son como alimañas, que nos dejan como en pena. Ustedes han visto que a veces uno tiene una visita en la casa. ¿Qué es más vergonzoso que uno estar en casa y de repente tratando de impresionar a una visita, a alguien que para uno es muy importante y sale una cucarachita, por ejemplo, corriendo en medio de la sala por hablar de un ratoncito? Uno queda bochornado. Así mismo son a esos pecados que yo no puedo controlar. Todo estaba bien hasta que se me ocurrió hacer tal cosa, hasta que no tuve el control y antes de que yo me diera cuenta ya había metido la pata. El apóstol Pablo no se refiere a pecar conscientemente, o dicho de otra manera, no se refiere a ceder deliberadamente a los deseos de la carne, como por ejemplo como aquel que se mete en un antro de apuestas clandestinas, dándose el tiempo de mirar de un lado a otro para prevenir que nadie lo atrape. O un caso menos dramático como aquel que asalta la nevera y se come el pastelito ajeno a medianoche. Cuando cometes esos pecados de forma consciente, sabes y entiendes muy, muy bien lo que estás haciendo. Vuelvo y repito, ¿cuál es el tema central de estos versículos? La tendencia de transgredir automática y reflexiblemente las leyes de Dios, como los discípulos de Cristo que huyeron despavoridos cuando lo arrestaron y luego estaban abochornados, o por lo menos como aquel empleado que llega tarde a la oficina y dice sin pensar, me agarró el tranque. O sea, pero el que sin pensarlo, aunque esto no sea cierto, hay una diferencia, hay pecados que me dominan, que se me adelantan, me caen encima. El temor de los discípulos, ellos estaban preparados, pero claro, el Señor se les había advertido, velad y orad porque el Espíritu quiere hacer lo correcto, pero la carne es débil y ahí está el secreto. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5.
¿por qué nosotros, queriendo hacer lo correcto, no lo hacemos? ¿Y por qué entonces podemos entender lo que Pablo decía también a los romanos, de que ciertamente la ley es espiritual, mas yo soy carnal y estoy vendido al pecado? Bueno, aquí nos dice Colosenses 3, versículo 5, haced pues morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Hay en nosotros una naturaleza carnal. Y para complementar esto que nos dice Colosenses 3:5, esa naturaleza carnal que tiene que morir, que yo debo hacer morir, y vamos a ver más adelante cómo yo hago morir esa tendencia en mí hacia el pecado. Vamos a Romanos 7 nuevamente, pero el versículo 18. Nos dice específicamente Romanos 7:18 lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero no las hacemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de esto, y recuerdan que ayer estuvimos leyendo el Salmo 51. Vamos a buscar el Salmo 51. Vamos a examinar, pero un versículo específico. Del Salmo 51 vamos a examinar el versículo 5, que nos dice lo siguiente. A ver, Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fuerte, pero no se sienta mal. O sea, este versículo no está hablando mal de sus mamás, ni que hizo algo sucio al momento en que ustedes fueron concebidos. No es así. Pero sí nos confirma algo. Nos confirma lo que dice Pablo en Romanos 7. Nosotros nacemos con la herencia pecaminosa de Adán. Y esta herencia pecaminosa de Adán habla de una herencia que viene por vía humana. Para comprenderlo mejor, busquemos ahora Isaías 64, versículo 6. Isaías 6:4, versículo 6. Y vamos a meditar en estas palabras. El profeta Isaías nos describe que todos compartimos algo en común: la naturaleza pecaminosa. Todos los que me están escuchando, yo que estoy hablando, todos en sus casas, todos tenemos algo en lo que nos parecemos. En esa naturaleza pecaminosa. Veamos de qué manera nos muestra esto. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Correcto? Bien, el pecado no está escrito en nuestro ADN. Nosotros nacemos con una naturaleza que es heredada por el pecado original, replicado por todas las generaciones, replicado y modificado, expandido. O sea, nosotros somos como esas aplicaciones que una vez que tú la pones en el celular, después con el tiempo se van actualizando y se van mejorando. Bueno, acá al revés, nos vamos empeorando. O sea, el pecado que nació en Adán y Eva, entonces en cada generación se fue diversificando, se fue profesionalizando. El pecado, vuelvo y repito, no está escrito en nuestro ADN, porque eso haría a Dios copartícipe de esta mala obra. De hecho, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tal como lo explica el libro de Génesis, ¿recuerdan? Así que es imposible que nos seamos malos desde la creación. No fuimos creados con maldad. El pecado fue introducido por el hombre y replicado nuevamente, repito, por cada generación. Esto nos lleva ya comprendiendo de que el pecado no fue puesto en nuestro ADN cuando el Señor escribió en el libro de la vida todas las cosas que nos habrían de pasar, todas nuestras características. Cuando Él vio nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, Él no puso en nosotros la naturaleza pecaminosa. Y más bien esa naturaleza pecaminosa es el resultado de que nosotros, teniendo un espíritu para estar en comunión con el de Él, rechazamos esa unión espiritual, esa comunión. A falta de comunión, como en esa área estamos vacíos, entonces estamos dándole control a nuestra alma, cuando nuestra alma, nuestra dimensión psicológica no es la que debe gobernar nuestra vida. Dichoso aquel que su mente está sometido a la voluntad de Dios y sus deseos son conforme a el querer de Dios. Volvamos a Romanos 7 nuevamente.
habíamos quedado en el versículo 18. Ahora vamos a leer 2 versículos más. Romanos 7, 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este versículo tenemos que ser serios. A veces lo usamos para decir, no soy yo, es algo que hay en mí. Y con eso nos justificamos. Pero el detalle es cuando uno ya sabe de dónde viene la fuente de mal y no hace nada, entonces uno se vuelve cómplice. Ya yo sé que yo peco porque hay una naturaleza pecaminosa en mí, pero él como el bebé ya peca de pequeño, pero no tiene conciencia de pecado, él no lo puede dominar. No se le puede juzgar a un bebé que se enfureció con la mamá y le golpeó en la mejilla, porque hay bebés que lo hacen. No lo podemos culpar porque no tiene conciencia. Una vez ya uno tiene conciencia, entonces de hacer responsable de ese pecado. Es como el policía corrupto y el comisionado que lo sabe. El policía fue el que hizo el acto corrupto, pero si el comisionado lo sabe y no hace nada, entonces es copartícipe y es cómplice y también sobre él hay castigo. En este versículo, en estos 2 versículos, vemos que Pablo no disfruta hacer el mal. Él no lo disfruta. Por eso sabemos que se siente desconcertado cuando, a pesar de que conoce la perfecta ley de Dios, la viola. Mire, yo sé lo que es eso. Yo recuerdo que en una ocasión juzgué a una persona con mucha prisa. Y yo estaba en la fila del supermercado, se coló y yo pensé, es un juegavivo. Yo le llamé la atención con molestia y cuando me respondió, qué vergüenza, me di cuenta que tenía un retraso mental esa persona. Y de hecho el hombre estaba confundido en ese lugar, que ese lugar le parecía extraño, y yo juzgándolo de juegavivo, de sinvergüenza, y no sabía ni qué hacer. Obviamente ya le pedí perdón a Dios, pero ya no podía hacer juicio de él, pero sin embargo yo no quería juzgarlo. Tengo cuidado de eso, pero sin embargo fallo. Yo también recuerdo una madre que escuchó algo que se cayó en su cocina y gritó furiosa el nombre de su hijo. El niño no había tumbado nada, sino era el gato que había tumbado las cosas. El hijo se enojó y la madre quedó muy avergonzada. ¿Quiso jugar a su hijo? No. Pero el peso de experiencias pasadas con el muchacho la llevó a caer en la ira y otros impulsos pecaminosos. Es cierto. Ahora, vamos a leer, sigamos la lectura de Romanos 7, y para eso vamos a ver los 3 versículos. Y vamos a hilarlos y vamos a concretarlos en un concepto. 21, 22 y 3 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo a otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Pablo quería hacer el bien? Sí. ¿Pablo se deleitaba en cumplir los mandamientos de Dios? Sí. Entonces, ¿cuál era su problema? Pues él tenía una lucha con otro estatuto, otra ley en su ser, la ley pecaminosa del viejo hombre. Ese viejo hombre debe menguar para que Cristo crezca, lo dijo Juan Bautista. Porque miren, el viejo hombre todavía es débil a las tentaciones de la carne. El viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, antes de recibir a Cristo, le encanta pecar. Y cada uno de nosotros tenemos como nuestro catálogo de pecados favoritos, así como cuando vamos a un restaurante hay un menú, hay platillos por los que nos inclinamos y otros que no. Bueno, así mismo el menú de pecados va a ser conforme, o va a ser la lección del menú de pecados, depende de cómo es nuestro viejo hombre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ceder siempre a ese viejo hombre, decir, bueno, aquí se quedó, vamos a tener que aprender a vivir juntos, ¿puedo vivir con esto? No, por supuesto que no. Hay una buena noticia. Uno puede deshacerse de ese viejo hombre. De hecho, es un mandato de hacerlo. No es que yo tengo, ¿sabes qué? Yo como que debería deshacerme de esta vieja naturaleza. Yo creo que a Dios como que le puede causar alegría, de repente pone contento. A lo mejor no, porque Dios es así, todo comprensivo, Él es bien sweet y Él todo lo permite. No. Efesios 4, vamos a buscar Efesios 4, carta también del apóstol Pablo, y nos dice qué debemos hacer con respecto a la vieja naturaleza. No es que Dios es sweet y Él todo lo permite y Él me deja hacer, no. Efesios 4, 22 al 23 es muy categórico cuando dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
el versículo 23 nos dice qué debemos hacer. Entregar de forma deliberada y cuantas veces sea necesaria a ese delincuente nuestro ser que se llama el viejo hombre. Y si es delincuente, delinque porque es el secuaz de Satanás, porque él le abre la puerta de nuestro ser con las debilidades que todavía tenemos para que Satanás robe, mate y destruya. ¿Se acuerdan Juan 10:10? El ladrón viene para robar, matar y destruir. ¿Y por dónde entra? Por la puerta que le entra, que le abre la puerta, la ventanita o un agujerito en el techo o por la chimenea, por donde sea, que le abre nuestra vieja naturaleza. Pero como Jesús vino para darnos vida en abundancia, ya sabemos quién nos librará de esas tendencias pecaminosas que nos duelen, abochornan y ofenden. O sea, Él nos puede librar de eso. Veamos los dos últimos versículos de Romanos 7, el 24 y el 25. Miren el dolor de Pablo, pero también su esperanza. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero que debemos entonces saber que por medio de Jesucristo, cuando yo voy dejando que Él gane, cuando yo me voy despojando y despojando mi vieja naturaleza, no como cuando yo dejo una ropa de usar y cuando, bueno, es que ya no me queda porque subí de peso, pero ahí la guardo porque algún día voy a bajar de peso, algún día volverá a la moda, algún día esto se va a ver bien de nuevo, yo mejor lo voy a guardar. No, esto es como llevarlo al incinerador. El Espíritu Santo va destruyendo esa naturaleza. Ese es el acto deliberado, el arrepentimiento, pero sobre todo de estas actitudes que yo estoy viendo. Señor, yo soy muy volátil. Señor, yo prejuicio mucho. Señor, yo tengo miedo cuando tú me desafías. Yo quiero hacer el bien, pero de repente el Señor me dice, habla, di, cumple. Y no hago, porque esos son los pecados que a mí me abochornan. Yo sé, ya de repente yo no robo, yo no mato, no veo videos que no debo hacer, no engaño a mi pareja, no me drogo. Ya yo he tomado resolución con esas cosas, pero el Señor me dice que haga algo y no puedo. No puedo perdonar de inmediato. No puedo pensar bien de la gente. ¿Por qué cada vez que veo a alguien primero pienso lo malo? Veo a un señor con una muchachita agarrar la mano y de una vez pienso, mira, el señor el sugar daddy, el pervertido, y a lo mejor es su hija. ¿Por qué siempre tengo que pensar lo peor? ¿Por qué más bien no pienso lo mejor y después me entero si las cosas no son correctas? ¿Por qué tengo que discernir mal? ¿Por qué tengo que responder con una mala palabra cuando me saludan? ¿Por qué apenas yo llego de una vez, ¿qué están hablando de mí? ¿Por qué entro en paranoia? No lo puedo dominar y por eso me busco problemas. Porque hay una vieja naturaleza que yo tengo que vencer. Ahora, dentro de todo esto, ¿se acuerdan como decía? Que a veces estos pecados que no controlamos, que no sabemos, que no podemos frenar, porque están en la ley de nuestro cuerpo, son como las cucarachitas que nos abochornan. Bueno, pero también para el cristiano la oración es como matar alimañas. Qué bueno que salgan a la luz porque eso me lleva a mí a orar. Señor, hoy te confieso que todavía soy muy volátil. Todavía me da miedo cumplir tu palabra. Todavía me da vergüenza ser cristiano. Qué pena. Obedezco en todo, pero todavía estoy caminando con la Biblia en la mano y se me acerca un amigo y la escondo. De eso estamos hablando. Y para eso, gracias al Señor que nos va mostrando cuáles son nuestras crisis, cuáles son nuestros conflictos, para que lo llevemos a oración. Y vamos a orar por eso ya, ahora mismo. Oremos dándole gracias al Señor por lo que quiere hacer con nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú a nosotros nos adviertes, nos guardas, nos cuidas, nos quieres ver bien. Pero para eso no quieres que tropecemos con el mal. Hay pecados que evidentemente son nuestra lucha diaria porque son esas grandes tribulaciones, esas grandes vergüenzas con las que hemos contado, porque a lo mejor llega a los pies de Cristo como alcohólico, como drogadicto, como delincuente. Tal vez llegue a tus pies, Señor, como un hombre lascivo, como alguien mentiroso, de forma, o sea, que planeaba mentiras, porque está el mentiroso compulsivo, que es el que nos está hablando Romanos 7 hoy. Pero también está el que deliberadamente elabora documentos ficticios, falsos, difamadores. Esos pecados grandes ya sabemos que para eso está tu instrucción bíblica
y que nosotros la recordamos de noche, pero también están los pecados que nos sorprenden, que nos avergüenzan y que nos hacen tanto daño. Esos están en nuestra vieja naturaleza, está en la ley de mis miembros. Y hoy tú nos dices, muere también en esa condición, vieja naturaleza. Despójate de eso, pero no como vestido que vas a usar nuevamente. Porque el quitarse un pecado por ahora para usarlo después o no renunciar a él, no es arrepentimiento. Y tú nos llamas, nunca más voy a ser volátil, nunca más voy a ser tan miedoso, nunca más voy a deprimirme tan fácil, nunca más voy a ser tan prejuicioso. Nunca más, Señor. Eso es lo que tú quieres, que nunca más. Entonces, por eso hoy te pedimos la bendición más grande. Y es que tú nos despojes. Nosotros te entregamos esa vieja ropa. Dejad todas sus cargas. Si están cansados, atribulados, cargados, déjenme sus cargas, yo los haré descansar. Y el mayor descanso que tú nos puedes dar es que esas tendencias pecaminosas que están en la ley de nuestros miembros sean quitadas, quitando de nosotros nuestra vieja naturaleza. Te pedimos perdón por esas reacciones pecaminosas que son más rápidas que nuestra mente, porque están en un viejo hombre que tiene muchos años de estar con nosotros, muchos más años de los que tenemos de caminar en Cristo. Pero por tu poder y por tu misericordia, creemos que lo que te entregamos para nunca más tomarlo, tú no permitirás que vuelva a nosotros. Por eso hoy te bendecimos en este tiempo tan especial, en nombre de Jesús. Amén.